te damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios, de Dios. Hola amigos, hola amados, una vez más aquí en el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, un poquito ronca, un poquito enfermita con asma, pero aquí estamos, comprometidos con nuestro Papá Dios siempre y no nos queremos rendir y siempre buscamos y seguimos y tratamos y aquí estamos, todo para la gloria y honra de Dios, para hacer ese cometido de envíame a mí, he aquí, yo estoy aquí dispuesta a hacer la obra tuya, Señor. Esto no es nuestro, esto es tuyo, Padre. Y hoy tenemos un invitado de Honduras, muy lindo, es nuestro pastor Pedro Aquiles Pereira. Pastor Aquiles Pereira, bienvenido una vez más a nuestro canal de Embajadores de Dios. ¿Cómo está usted? Ah, perdón. No hay problema, no hay problema. Estamos bien, gracias a Dios. No lo veo en pantalla. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, aquí estoy en la pantalla. Okay, ahora sí lo veo en pantalla. Marco Aquiles Pereira, perdón por el errorcito. ¿Cómo se siente? Me siento muy bien aquí desde Honduras, pues enviándoles un saludo a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Que es una bendición que pueda yo estar a través de este programa y poder, pues, manifestar las cosas que han pasado en mi vida con Cristo. Eso es lo que buscamos, que Dios use esos embajadores y esos embajadores de Dios cuenten cómo Dios se manifiesta en su vida para hacer su perfecta voluntad del reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Esa es la misión que tenemos en nuestros corazones. Ajá, pastor, siempre empiezo por aquí porque creo que es el principio. ¿Dónde encontró a Cristo? ¿Cómo encontró a Cristo? ¿Cuál fue ese momento fundamental en su vida? Pues en el año 1977, ¿verdad? Yo estaba estudiando la carrera de medicina y era parte de la Iglesia Católica, era de un grupo de alabanza que nosotros ministrábamos la alabanza en la Iglesia Católica. Y en ese año, como yo era bien entregado como católico, pues fuimos seleccionados para ir a formar parte de lo que se llaman los celebradores de la palabra acá en Honduras, ¿verdad? Ajá. Y fuimos y éramos, los más jóvenes éramos una muchacha y yo, que teníamos 17 años, ¿verdad? Y de ahí fue solo gente adulta, ¿verdad? Pero fuimos a ese seminario para celebradores de la palabra y pues nos graduamos y gracias al Señor, ¿verdad? De ahí nos tocaba a nosotros, entre los mismos que fuimos a ese seminario, nos tocaba tener una reunión a la semana para podernos compartir de la palabra. Por primera vez se nos permitió leer la Biblia. Antes no era permitido leernos la Biblia, solo la podía leer el sacerdote, pero ya que éramos celebradores de la palabra nos permitieron. Y eso fue en realidad lo que hizo que yo pudiera conocer a Dios, porque mientras estábamos nosotros, un día le tocaba ministrar la palabra a uno, otro día le tocaba ministrar la palabra a otro, cuando íbamos a mí, y cuando me tocó a mí, yo le pedí a Dios que me ayudara para saber qué podía hablar. Ajá. Y Dios me llevó a los ídolos, imagínense usted, a los ídolos. Y cuando yo empecé a estudiar los ídolos, Dios abrió mis ojos, verdaderamente que estaba con uno, como dice la palabra, con una venda en los ojos, porque uno le pueden decir lo que crea y uno no cree, pero cuando yo empecé a leer la palabra, empecé a leer todos los versículos que Dios me fue llevando para que yo conociera de la idolatría, Dios abrió mis ojos. Impresionante. Y entonces, diga. Impresionante cómo Dios usa cuando va a hacer un llamado, ¿no? Así es. Nadie me habló a mí, nadie me habló nada. Si fue Dios que me sacó de la ignorancia a la idolatría, porque, bueno, cuando yo me di cuenta de todo eso, yo dije, esto no lo puedo predicar en el grupo porque me van a linchar, porque la gente, todo el mundo cree en la idolatría. Pues. Ajá. Yo lo que hice fue que prediqué otro tema, pero yo me quedé con inquietud y me fui a un sacerdote y le dije, mire lo que dice la palabra aquí, que no debemos idolatrar, que los idólatras van para el infierno, todo eso. Y me dijo, no, si yo sé bien eso, me dijo el sacerdote. Entonces digo, ¿por qué nos enseñan eso si saben ustedes que si estamos idolatrando vamos a ir al infierno? No, me dice que yo no puedo hacer nada porque
en un pueblo casi me linchan a mí, dice, porque yo quise quitar los santos. Le digo, sí, está bueno, pues, pero tampoco nos enseñen, pues. Pero siempre nos enseñaban, ¿verdad? Y eso pasó con él. Todavía quedé con inquietud, y para Semana Santa, como el sacerdote de la iglesia donde estaba yo, estaba en dos lugares, dos colonias diferentes, entonces no podía estar en Semana Santa en los dos lugares, porque tenía que estar todos los días y a la misma hora. Entonces mandaban un sacerdote canadiense, ¿verdad?, a la iglesia donde estaba yo. Y también le hice las mismas preguntas. Y él me dijo que él no enseñaba eso. Y le digo yo, bueno, le digo yo, pero porque estaba incorrecto, le digo yo, ustedes nos están enseñando que para que nosotros vayamos al infierno. No, me dice, yo no enseño eso. Pero cuando llegó un momento que hay una parte en Semana Santa que ellos adoran, que llaman al Santísimo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el Santísimo es una como copa que tiene un montón de rayos que representa al sol, y adentro está una hostia donde dice que es Cristo que está ahí. Entonces yo me quedaba viéndolo, porque él le llamaba a la gente para que fuera y besara al Santísimo, ¿verdad? Y echaran ahí su ofrenda o su limosna. Y yo solo lo quedaba viendo a él y solo bajaba la vista, porque en realidad si él está haciendo eso, le está enseñando. Y a raíz de eso, yo empecé a tener inquietud en mi corazón. Y yo era líder de los jóvenes en ese tiempo, ¿verdad? Éramos 3 líderes de jóvenes, y en ese tiempo estaba como líder y me tocaba a mí enseñarle a los jóvenes, y Dios me dijo que le hablara a los jóvenes de la idolatría. Y yo le decía, Señor, ¿pero cómo? Porque ya platicaba yo con Dios, porque antes yo no platicaba con Dios, porque no sabía qué era eso, hasta que Dios tuvo el trato conmigo. Y entonces Dios me dice, vas a hacer un cuestionario de preguntas y le vas a poner los versículos para que ellos contesten. Y entonces eso es lo que hice yo, hice un cuestionario, se los puse a todos y contesten estas preguntas, ¿verdad? Y ellos mismos contestaban lo que decía el versículo. Pues uno de los otros líderes, que éramos 3, se enojó y dijo que yo les estaba enseñando cosas que no eran correctas y que no sé cuánto. Yo le dije, no, yo estoy hablando de lo que dice la palabra. Y me dice, no, que a ver, ¿quién ha estado? No, le digo yo, no, le digo, miren la Biblia. Y alguien antes, en la primera versión de la Biblia latinoamericana, que desgraciadamente a mí me la robaron, existía una imagen en medio de la Biblia de una señora poniéndole una candela a un sagrado corazón de Jesús. Entonces, allá abajo decía que era pecado. Le digo, abran la página tal, y abrieron, ¿qué dice allá abajo? Y dice que es pecado. Y entonces se molestaron conmigo los otros líderes y dijeron que iban a llamar a un sacerdote que era el encargado a nivel nacional de los jóvenes, y le dije yo, no, para que me convenzan, no me pueden convencer de una cosa que está escrita en la palabra. Bueno, a raíz de eso me empezaron a marginar en la iglesia. Yo no quería salir de la iglesia católica, porque a mí eran mis amigos, mi gente, ¿verdad? Uno pues se acostumbra y uno quiere seguir con esas tradiciones, pero no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que yo fuera pastor. Por eso fue que Dios me sacó de eso, ¿verdad? Entonces llegó un momento que terminé saliéndome, porque me marginaron de una manera tan tremenda que me salí. Y a mi esposa, ya en ese entonces éramos novios nosotros, pero después nos casamos, y a mi esposa la invitó una compañera de ella a que fuera a la iglesia, ¿verdad? Y fuimos a la iglesia, y ahí empecé yo ya había recibido a Cristo solo, ¿verdad? Pero ahí pues hice mi renovación de votos y empecé a servir a Dios dentro de la iglesia. Al principio criticaba, yo hay que ser realista, ¿verdad? Uno dice, yo me sentaba atrás y decía yo, qué tontos son estos que están aplaudiendo, gritando aleluya y saltando, y yo me burlaba, pues. Y yo, pero claro, no había tenido un encuentro real con Cristo. En realidad no lo había tenido. Yo no había tenido un encuentro real con Cristo. Yo iba a la iglesia, pero iba de esa manera. ¿Cuándo lo tuvo? ¿Cuándo lo tuvo? Yo tuve, bueno, 4 años después de que yo encontré a Cristo en la iglesia católica, fue que yo tuve el encuentro verdadero con él, porque resulta que yo me había apartado ya de Dios, ya no iba a la iglesia. Mi esposa seguía yendo a la iglesia y me decía, vamos a la iglesia, mira, que ahí orá vos por mí, le decía yo, y yo no quería ir. Y resulta que esos fueron 2 años, estuve bien en la iglesia, pero otros 2 años me aparté. Y resulta que cuando estaba apartado, había un amigo que yo tenía, que cuando yo era católico, yo le hablaba de Dios a él,
porque era un drogadicto, era alcohólico, era mujeriego, él andaba con maricones, él andaba con ladrones, era tremendo, era una corrupción completa. Y yo le hablaba de Cristo, le hablaba de Dios, ¿verdad? Aún siendo católico, le hablaba a él. Y resulta que, bueno, yo no lo volví a ver, pero en esos 2 años que yo estuve así, mi hermana se casó, y ella se casó con el pastor Boris, con el que estaba ahorita casado, ¿verdad? Y me invitaron a la boda. La sorpresa mía es cuando llego a la boda, aquel amigo a que yo le hablaba de Cristo estaba recibiéndome en la puerta. Wow. ¿Verdad? Y eso me impactó, porque yo le había estado hablando, pues, pero aún así seguía así, que no quería ir a la iglesia. Pero mire cómo es Dios, ¿verdad? Cada vez donde andaba yo, Dios me lo ponía enfrente. Al mismo señor. Al muchacho ese, sí. Y cada vez que me lo encontraba, me empezaba a hablar de lo que Dios hacía con él, lo que había hecho Dios con él. Ya una vez me lo encontré en la calle peatonal, ahí Tegucigalpa, y me dice, te quiero contarte una experiencia, me dice él, ¿verdad? Quiero contarte una experiencia, y esa experiencia es que yo le robé a uno de los amigos que yo me llevaba antes, yo le robé una bicicleta, pero él nunca se dio cuenta. Y el otro día me lo encontré aquí en la calle peatonal y le dije que te quiero pedirte perdón. Le dice, ¿por qué? Le dice el amigo, ¿te acuerdas de aquella bicicleta que se te perdió? Sí, yo me la robé para comprar droga. Perdóname, yo te la quiero pagar. No, le dice, y se encontró con el amigo. No, le dice el amigo, no te preocupes, yo soy cristiano también, yo te perdono esa deuda. Y todas esas cosas fueron poco a poco trabajando en mi corazón. Y así me lo encontraba. La última vez que me lo encontré, óigame bien, la última vez que me lo encontré, ¿verdad? Me invitó a su casa, que fuera a su casa a comer. Entonces me fui con él, ¿verdad? Habíamos sido bastantes amigos, éramos bastante amigos con él. Y me fui a la casa y entonces me llevó ahí, estuvimos en el cuarto de él y me dice, espérate, le voy a decir a mi mamá que prepare la comida. Y yo me quedé en el cuarto y empecé a ver que tenía 5 hojas así en la pared, 5 hojas pegadas. Y empecé yo a ver ahí una lista, de cada hoja era una lista. Y entonces cuando él llegó le digo yo, ¿y esas hojas que tenés ahí? Ah, son unas listas de las personas por las que yo oro y ayuno, me dice. Esta me dice la lista de las mujeres con las que yo me llevaba, las prostitutas. Esta es la lista de los drogadictos, esta es la lista de los alcohólicos, esta es la lista de los ladrones. Y empezó, y eran 5 listas, y me dice, yo que tenía rayados, me dice, son los que ya he traído a los pies de Jesucristo. ¡Santo! Y ahí fue cuando Dios trató mi vida. Ahí fue cuando yo tuve verdaderamente el encuentro con Cristo. Y yo le pedí perdón ahí a Dios y le dije, Señor, a partir de hoy te voy a servir con todo mi corazón. Hasta el día de hoy. ¿Verdad? Eso estoy hablando de hace 39 años. ¿Y ya se había graduado de médico? ¿Ya se había graduado de médico? Ya era médico. Y yo, cuando yo empecé a ser médico, Dios me hizo el llamado para predicar. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo ejerció medicina? Yo estuve ejerciendo nada más como 2 años medicina. Porque en eso el Señor me hizo el llamado, ¿verdad? Y yo dejé pues la carrera de medicina para poder servirlo a tiempo completo a él, ¿verdad? Y quiero decirle a la gente que yo no me arrepiento, jamás. Amén. Me arrepiento. Es cierto que uno como médico puede tener muchos beneficios, mucho dinero, puede tener muchas cosas. Yo quería ser cirujano plástico, ¿verdad? O sea, siendo cirujano plástico aquí hubiera tenido un montón de dinero yo. Aquí en ¿Diga? Aquí en cualquier parte. En cualquier parte, sí. Entonces, esa era mi intención. Ajá. Pero cuando Dios me llamó, porque al principio, mira, yo quiero contarles que el pastor me decía, mira, aquí, yo no quería ser ni pastor de grupo de crecimiento, porque aquí le llamamos pastor de grupo de crecimiento, la célula, ¿verdad? Grupo de crecimiento. Ni eso quería ser. La pastora de la grupo de crecimiento era mi esposa, yo era el ayudante de ella. Toda la vida no quería hacer yo eso. Y el pastor me decía, fíjate que quiero mandarte para Jutical Polancho, para que vayas allá, para que seas pastor de la iglesia allá. Y le dije yo, solo que escuche la voz audible de Dios que me diga, Aquiles, yo soy el que te mando, me voy. Y así fue. No fue así. Ajá. No pasó, ¿verdad? Pero eso pasó, siguió el Señor trabajando en mi vida. Yo seguí pues como médico, sirviendo en la iglesia. Llegué a ser líder anciano de la iglesia, era director del Ministerio de Alabanza, era líder de los jóvenes también, ¿verdad? Trabajaba en escuela dominical, estuve a cargo del discipulado
un montón de cosas hice por el Señor, pero no quería ser pastor. Lo Pero estaba preparando. me estaba preparando el Señor, pero claro, no es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere, ¿verdad? Correcto. Resulta que mi cuñado Boris, el esposo de mi hermana, él siempre me quiso llevar para Choluteca como copastor. Y yo le decía, no, yo voy a orar al Señor, porque yo siempre voy a orar al Señor. Si es de voluntad de Dios, me voy, pero pues yo nunca sentí que era voluntad de Dios, ¿verdad? Pero un día me dice, fíjate que hay en Amapala, hay un hospital, van a abrir un hospital para la gente pobre y te puedes ir para allá y ser el pastor de la iglesia. No le digo yo, no, le digo yo puedo ir como médico y puedo trabajar en el hospital, ¿verdad? Yo voy a ser el director del hospital, pero como pastor no, puedo apoyar la iglesia. Pero le digo yo, pero bueno, y ahí él insistió, te le digo yo, mira, voy a orar al Señor. Le digo, yo le puse 3 señales al Señor, ¿verdad? Una, que me gustara Amapala, porque no me gustaba Amapala. ¿Y Amapala queda de Tegucigalpa cuánta distancia? Queda como a unos 200 metros de tierra y después hay que ir en lancha porque es una isla. Oh my God. ¿Verdad? Al sur de Honduras. Entonces no me gustaba. Mi esposa decía, este es el último lugar donde yo vendría a vivir, decía mi esposa. Entonces yo le dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo me venga para acá, te voy a poner 3 señales. Que me guste Amapala, primero. Segundo, que mi esposa esté dispuesta a venir a aguantar hambre acá. Y tercero, que a través de una persona que no me conozca, que no conozca a mi esposa, nos diga que tú eres el que nos manda. Bueno, empecé a orar yo y te dije, yo te doy un mes nada más, Señor. Imagínate usted poniendo las condiciones uno a Dios, ¿verdad? Sí, ¿no? Y te voy a dar un mes. ¿No? ¿Ah? Qué atrevido. Equivocado. Ajá, pero bueno, ¿y qué pasó? Entonces yo vine y empecé a orar. Empecé a orar y mi esposa me decía, fíjate que esto, Boris quiere que nos vayamos para allá. No, yo no voy a ir a aguantar hambre allá. Ni me gusta ese Amapala, dice mi esposa, pero yo estaba orando. A los 15 días me dijo, fíjate que me voy a ir contigo para Amapala. Dios le cambió el corazón. Dios le cambia el corazón a ella. Pero yo sigo orando porque eran tres peticiones las que yo le había puesto al Señor, ¿verdad? Y sigo orando, ¿verdad? Bueno, la primera fue que me gustara Amapala, ¿verdad? Ajá. Quiero decirle que cuando iba saliendo de Amapala, Dios me cambió completamente. Y yo empecé a pensar en Amapala, ya pensaba que podía ir como pastor, ya no tenía esa negatividad. La segunda era que mi esposa aceptara, y esa fue la segunda a los 15 días. Pero faltaba la última, que era que a través de una persona que no nos conociera, diera la palabra. Y resulta que mi esposa iba a un grupo de oración que había ahí en la colonia, que se reunían de varias iglesias para orar por la familia, un día a la semana. Y dice ella que un día llegó ella a la oración y andaba visitando a la hermana que era de otra iglesia, donde se reunían, era de otra iglesia, la andaba visitando una hermana de la iglesia de ella, y ya se iba cuando ella llegaron. Y se despidió y le dijeron, ¿y por qué no se queda con nosotros orando? Vaya, pues dijo la hermana, y esa hermana fue la que le dio la palabra y le dijo, dice el Señor que Él es que los manda para ese lugar donde van a ir como pastores. No sabía nada, no nos conocía ni nada, y dio la palabra. Pero el pastor que yo tenía, ¿verdad? Ya estaban las 3 cosas cumplidas, pero todavía tenía un poquito así, yo como que no quería irme. Y el pastor que yo tenía, él me había dicho de que me quedara con él, que estuviera ahí a su lado, que me iba a dar un sueldo como pastor, para que yo estuviera con él, ¿verdad? La iglesia se llama El Calvario, se llama la iglesia donde yo estaba al principio, ¿verdad? Y entonces un día me preguntó, ¿y cómo te va con las señales que le pediste al Señor? Ya me las contestó todas. Pero si usted no quiere que me vaya, yo no me voy porque no me puedo ir en rebeldía. Yo todavía buscando no irme. Y me dijo, no, papá, yo te voy a dejar más bien hasta allá. Y me voy a dejar a Amapala. Y así empezamos la obra en Amapala, ¿verdad? Amén. Eso fue, empezamos en 1996, empezamos en Amapala como pastores. Y esa es la tuvimos iglesia un poco de amor. Esa es la iglesia de amor. Sí, es Iglesia de Brigada de Amor, que nosotros tenemos iglesias en varios lugares de aquí de Honduras. Se desarrollaron, ok.
Ajá. Entonces, fui como pastor en esa iglesia que la fundó mi cuñado Boris, que le digo yo, el esposo de mi hermana la fundó. Entonces yo fui como pastor allí y estuve 4 años ahí como pastor. Y al tercer año Dios me estaba diciendo que me viniera para San Marcos, ¿verdad? Y yo peleando con el Señor, yo no quiero irme, aquí estoy bien, Señor, la gente yo la quiero y estoy haciendo tu obra. Porque una de las cosas que Dios me dijo, ¿verdad? Cuando yo, a través de otro pastor, me dio otra profecía y me dijo, si tú me buscas en santidad y oración, yo te voy a bendecir y te voy a abrir puertas con pobres y ricos. Y así sucedió. Yo tenía gracias, Dios me ha puesto gracias con los pobres y con los ricos allá en Amapala, increíblemente, ¿verdad? Y pude ver la mano del Señor. Claro, uno está tan bien que a veces no se quiere mover, ¿verdad? Y yo Claro. peleé 1 año con el Señor, 1 año, para no irme, para no venirme. Entonces, hasta que ya no aguanté, digo, bueno, Señor, me voy a ir. Pues. Entonces, en el año 2000 llegué aquí a San Marcos de Colón. Ok. Ya en el año 2000 23 empecé aquí tiene, tiene 23 años dirigiendo esa iglesia, ¿no? casi 23, ya cumplo en enero, cumplo los 23 años. Y ahí, Llegué el mero enero de 2020, del 2000, llegué. ahí tengo una pregunta fundamental que no es fácil tener 23 años dirigiendo una iglesia, para ningún hombre, para ningún ser humano, ¿verdad? En 23 años, ¿qué de cosas no pasan en la vida de un pastor, verdad? Ahora, para estar allí 23 años, el hombre de Dios, el hombre tiene que seguir mucho al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo fundamental para que un hombre se mantenga, vamos a llamar una palabra que no me gusta mucho, pero que realmente es un triunfo, es un testimonio muy bueno de ver un hombre 23 años dirigiendo una obra y haciéndola crecer, porque no es que está dirigiendo, sino que la está haciendo crecer. Tiene que haber un norte muy grande allí. ¿O qué es lo que mantiene un hombre fuerte en esos caminos? ¿O qué lo mantiene? ¿Qué diría usted que es lo fundamental en esos tiempos? Bueno, primeramente la entrega de uno. Esto es importante. Cuando uno ama a Dios, uno puede soportar cualquier cosa. Amén. ¿Verdad? El llamado de Dios, las promesas que Dios me dio que iba a estar conmigo. En segundo lugar, la esposa que Dios me dio, que fue una mujer, una sierva de Dios, tremenda, que me apoyó todo el tiempo, ¿verdad? Ella murió ya hace 6 años y verdaderamente fue una mujer que era el impulso para mí. Si yo quería decaer, ahí estaba ella para levantarme, para empujarme, para animarme, ¿verdad? Dios a través de ella. Y eso es una cosa fundamental, tener una esposa que lo apoya a uno, porque cuando no tiene una esposa que lo apoya a uno es más difícil todavía. Y en tercer lugar, el testimonio. Compañera el testimonio ideal, sí. El testimonio es muy importante, porque entonces la gente, si uno no tiene un buen testimonio, la gente no cree, ¿verdad? No cree. Pero cuando uno tiene un testimonio, la gente empieza a confiar en uno. Empieza a confiar y escucha la palabra, pues, ¿verdad? Yo encuentro mucha gente aquí que me dice, mire, pastor, que son inconversos. El día que yo me convierta voy a ir a su iglesia. Wow. ¿Verdad? Eso verdaderamente me fortalece porque y al mismo tiempo me compromete a tener un buen testimonio porque sé que eso es básico para que la gente crea, porque muchas veces votamos lo que pudimos decir con la palabra, lo votamos con los hechos. Y la gente ya está cansada de oír hablar. La gente quiere ver lo que hace uno, actuar. Y eso es muy importante para que podamos obtener una obra, ¿verdad? Yo me quedo asombrado también que tantos años he estado aquí y que Dios me ha sostenido. ¿Y sabe qué más? Que Dios me dé palabra nueva cada día. Yo me quedo sorprendido cuántos años tengo de estar predicando y la gente no se aburre. Yo le pregunto a la gente cómo estuvo el mensaje. Yo siempre me ando viendo que esté dando, como dice la gente, pasto nuevo, ¿verdad? No, pastor, estuvo de bendición. Entonces, yo me quedo asombrado porque hay una cosa que yo tengo, es que yo cada vez que yo voy a predicar, yo le pido a Dios el mensaje, ¿verdad? Alguien me dijo una vez alguien,
mire, me dice, ¿por qué no hacen mejor un temario de todo el año y usted ya no tiene problema para...? No, le digo yo no puedo hacer eso. Yo le pido a Dios qué es lo que necesita su pueblo para predicar. Y eso es lo que hago, por eso es que también es otra de las cosas fundamentales para que la gente pueda estar tanto tiempo, ¿verdad? Siguiendo a Cristo, ¿verdad? Y que puedan querer buscar de Dios. ¿Cuántas horas, cuántas horas está en la intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es la dedicación en ese proceso? Porque eso es fundamental, pues, la comunicación con Dios. Sí, por lo menos por lo menos 2 horas. Por lo menos 2 horas estar en comunión con Dios, orándole, clamándole, pidiéndole dirección, ¿verdad? Clamando por la iglesia, clamando por nuestra ciudad, por nuestro país. Bueno, todas las peticiones que uno puede hacer y teniendo intimidad con Él, ¿verdad? Porque sin intimidad no podemos hacer nada, sin la intimidad con Dios. Él es el que me dice qué tengo que hacer, Él es el que me dice qué es lo que tengo que predicar, Él es el que me dice qué es lo que tengo que hablar en determinado momento. Yo siempre me pongo en las manos de Dios para que sea Él. Más también así para poderme dirigir e irme para un cierto lugar, Él es el que me guía. Yo quisiera que yo fuera a España, allá también a una obra, pero yo siempre pongo en las manos del Señor, ¿verdad? Y pues no fue la voluntad de Dios, porque si Dios no me dio el visto bueno, yo no me muevo, Claro. ¿verdad? No es que yo ya no quiero salir de aquí, no, que si Dios me manda para otro lado, si es Él el que me manda, yo me voy. Claro. Pero tampoco puedo cometer el error de irme sin que Dios me mande. A esta altura del camino en Cristo, ya usted sabe perfectamente que usted no da un paso sin que Dios lo guíe, ¿no? Y eso ha sido parte Así es, todo le consulta al Señor, todo le pongo en las manos a Dios. Se levanta de madrugada. Toda mi vida, mis hijos, todo. ¿Se levanta de madrugada a orar? Sí. ¿Sí? ¿Todos los días? Sí, Así. claro que sí. Amén. Y ahorita hemos parado, ahorita habíamos parado un poco porque teníamos oración en la iglesia, grupos de oración a las 5 de la tarde y a las 5 de la mañana, pero por lo de la pandemia paramos un poco, pero ya vamos a empezar otra vez a orar, ya en grupo, pues, en grupo, porque personal es una cosa, ¿verdad? Pero ya en grupo porque también tenemos que animar a la iglesia porque tenemos que estar unidos en oración. Así es, eso es correcto. Así es, la oración, muy clarito lo dijo nuestro Señor Jesucristo, mi casa es una casa de oración. Una iglesia que no se Cuando no llega a ser lo que Dios quiere que sea, pues. esa es la clave. Esa es la clave. Solo quiero decir una cosa, cuando estuvimos en pandemia, Ajá. Nosotros hacíamos los cultos vía WhatsApp. O sea, poníamos quién iba a orar, la oración inicial, quién iba a decir las alabanzas, quién iba a predicar, y poníamos allí y todos nos conectábamos a esa hora para que estuviéramos siempre conectados con Dios. No, a pesar de que el diablo nos quiso tener apartados, no pudo, porque tuvimos esa comunión siempre a través de eso, ¿verdad? Incluso hicimos eso con los niños, teníamos un culto con los niños también, y fue algo precioso porque pudimos descubrir tanto talento ahí, ¿verdad? Le salió el tiro por la culata al diablo ahí, porque más bien nos vivió a nosotros por muchas cosas, ¿verdad? Así que fue una bendición también. Amén. ¿Y cuánto tiempo pasaron en ese proceso con la pandemia? 2 años. 2 años pasamos en pandemia. Wow. Como año y medio estuvimos con esa de hacer los cultos vía WhatsApp, ¿verdad? Pero ya después empezamos a ir a la iglesia, ya siempre con cuidado. La gente todavía, el problema es que la gente se quedó tranquila en su casa, y nos ha costado que la gente regrese a los templos, ¿verdad? Algunos por temor, otros porque ya no quieren, porque les digo yo, como es que para andar en el mercado, para andar en la calle, para ir a otros lados, no tienen temor, pero para la iglesia sí, les digo, ¿será que yo tengo el virus aquí escondido para tirárselo a ustedes? Les digo. Como los chinos. Pastor, tengo una pregunta aquí. Por todo este movimiento que hay en el mundo de la cultura, la guerra cultural, por ponerle un nombre nomás y no meterme para allá, hay cosas que uno dice, ¿cuál es el lindero? ¿Cuál es lo no negociable entre nuestros valores cristianos a partir de Jesucristo con el mundo? ¿Cuál es el lindero? ¿Qué es lo no negociable? Esto no lo podemos negociar porque entonces queremos cantar rap como el mundo, queremos vestirnos como el mundo, queremos asumir
que todo esto es open mind, aquí todo el mundo tiene cabida. ¿Qué es lo que no es negociable? Bueno, una de las cosas que no es negociable es de que podamos seguir sirviendo a Dios, ¿verdad? Por eso es que nosotros seguimos haciéndolo aún por vía WhatsApp. Eh, y lo principal es la palabra de Dios. No podemos hacer una cosa que va contra la palabra de Dios, sea lo que sea, ¿verdad? Si a mí me van a meter preso porque yo no voy a casar dos homosexuales, pues que me metan preso, pero yo no puedo casar dos homosexuales porque la palabra no dice que lo podamos hacer. Más bien, la palabra condena estas cosas. No condena a la persona en sí, porque la gente cree que aquí uno es hacia ellos que tienen problemas. No, ese es el pecado, pues lo que Dios no acepta, ¿verdad? Dios los acepta a los homosexuales, a las lesbianas o a cualquier otro tipo de personas, Dios los acepta, pero tiene que cambiar. No podemos traer nosotros el mundo a la iglesia, ¿verdad? Como usted decía, ¿verdad? No podemos traer la música, ¿verdad? Solo para atraer la gente, poner música para atraer la gente, o hacer lo que hacen muchas iglesias que bailan hasta música mundana dentro de la iglesia. No, nosotros no podemos, eso es innegociable, no podemos negociar esas cosas con el mundo. Las cosas de Dios son de Dios, y el que no le parezca lo sentimos mucho, pero tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo más innegociable que hay. Amén, correcto, estamos de acuerdo con usted. Yo creo que ese es el gran parámetro, es decir, si está en la palabra, así es, si no está en la palabra, así no es. No Y tengamos... en este tiempo hay que tener mucho cuidado, porque han aparecido lo que dice la Biblia, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, y están engañando a la gente con la misma palabra, También, ¿verdad? Con la misma palabra. Y entonces ahí es donde corre mucho peligro. ¿Por qué? Porque la gente no estudia la palabra, ni siquiera la leen. Entonces fácilmente los pueden desviar del camino, porque le pueden decir cualquier cosa, ¿verdad? Para ponerle un caso, ¿qué es lo que dicen, digamos, los mormones? No es que la Biblia se contradice, dicen los mormones. ¿Por qué? Porque aquí dice, mire, Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Y acá dice, arrepintió Dios de destruir Nínive. Eso es, si usted no sabe la palabra, lo pueden engañar. Y hay gente que yo le pregunto a algunos hermanos, no, si, es que si tienen razón, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Le digo yo, no, le digo yo, es que tienen que leer todo el capítulo. ¿A qué se refiere cuando dice que no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse? Se refiere a las promesas que él hace. No tiene nada que ver con la destrucción de Nínive. Entonces, en esa forma, como la gente no lee la palabra, le dicen cosas, ¿verdad? Como Cash Luna, que dice que tenemos que amar al diablo, porque dice la palabra que tenemos que amar a nuestros enemigos, y nuestro enemigo es el diablo, ¿verdad? Y si la gente no sabe la palabra, cuando Dios habla del enemigo, está hablando de un enemigo como persona, porque está diciendo ahí, ¿verdad? Que uno tenemos que amarlos así, no importa cómo son, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es necesario que la gente, y este es uno de los mensajes principales que yo les voy a dejar, estudien la palabra. Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tienen la salvación y son las que dan testimonio de mí. Entonces, si no estudiamos la palabra, nos pueden engañar fácilmente. Una vez estaba escuchando en la radio yo un supuesto pastor, y digo supuesto pastor por lo que estaba diciendo, dijo que la reencarnación era de Dios, y que en Jeremías capítulo 17, versículo 5 decía, y empezó a leer él. Yo me fui al libro de Jeremías, porque cuando yo estoy oyendo una prédica, yo siempre estoy con libreta y Biblia. Y esa es otra de las recomendaciones que les voy a dar a todo el mundo. Tiene que estar con libreta y Biblia para ver si es verdad lo que están diciendo. Así. Y este hombre dijo un versículo que no estaba así, no era así el mismo versículo, pero como la gente no lo lee, la gente no lee la Biblia, entonces la gente se traga eso, ¿no? Si es que dijo el pastor tal cosa, que dice la palabra en el libro de Hebreos, está escrito que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio, y en la reencarnación mueren varias veces. ¿Cómo va a estar de acuerdo a la palabra? Pero por eso nos engañan, por eso es que no es negociable la palabra, porque aún con gente como esta uno tiene que tener cuidado. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que juzgarlos. Juzgarlos no quiere decir criticarlos o dañarlos, sino que llevarlos a la luz de la palabra si lo que están diciendo es verdad. Eso es correcto. Yo creo que sí, que, bueno, es que es bíblico también que vendrán falsos pastores, ¿no? Falsos profetas, y nosotros tenemos que estar ahí alerta frente a eso, porque así va a ser, lastimosamente. Ya Dios lo dijo que así va a ser, y así y lo vemos, ya lo vemos. Entonces no vamos a nombrar a nadie, claro. Pero tiene que estar uno muy,
Y lo que usted está diciendo, pues hay que Hay leer mucha gente que la está palabra, hay que enseñarla, que también nos mandaron a hacer esto, pues, y tenemos que ser obedientes frente a eso. Y si nos están diciendo eso, bueno, señores, tengan sabiduría y retírense donde tienen que estar. Pero bueno, Dios lo dijo y así, eso es parte del escenario que hay. Conjuntamente con su esposa, y lamento mucho que haya partido para el cielo, está mejor que nosotros, ¿verdad? Su señora, claro, o toda partida es dolorosa. Dio así un es. paso de fe para crear un kinder que después ha ido creciendo. Y después primero quiero que me hable de esa fe que es tan fundamental y después que me hable del desarrollo que ha hecho ese kinder, ¿verdad? Este, ¿Cómo mueve un hombre esa fe? ¿En qué cree cuando puede dar pasos de fe? Yo en este momento tenemos una fundación y estamos asumiendo un proyecto de llevar 100 cajas de ropa para abrigar niñitos del páramo venezolano, que son las montañas de los Andes venezolanos, y asumir que vamos a llevar 100 cajas de ropa, un paso de fe, porque no tenemos los recursos, no tenemos nada, solamente un Dios que con una misión en el corazón que te dice, está ahí, muévete, da un paso de fe. Y es, Señor, 100 cajas, 100 cajas. ¿Verdad? Entonces, hábleme de esa fe porque a veces duda, a veces no duda. ¿Cómo hace? ¿Cómo se construye esa fe como un pilar fundamental en la vida de un cristiano? Bueno, Dios nos da un grano de fe a todos, ¿verdad? Y Uh-huh. nosotros tenemos que desarrollar esa fe. Tenemos que desarrollarla. No es fácil, no es que desde el principio uno cree, pero uno debe de aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Porque esa es la clave, la fe, porque dice, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy seguro que voy a venir, pues. La convicción de lo que no se ve, no lo miro, pero es verdad lo que va a pasar. O sea, aunque no lo mire, yo siempre digo que hay gente que hay pastores que dicen que uno miente cuando uno dice, por ejemplo, si yo paso a un lugar que están orando por enfermedad, yo tengo una enfermedad y ese día yo creo que Dios ha hecho la obra en mi vida, ¿verdad? Y me preguntan, ¿y cómo está? No, yo, gracias a Dios, Dios ya me sanó. Pero yo lo oigo con todos todavía, usted está mintiendo. No, no estoy mintiendo. Fe es la certeza de lo que se espera, todavía no está. Amén. La convicción de lo que no se ve. No lo miro todavía. Estoy viendo mis síntomas, pero yo sé que estoy sano. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede? Yo le enseño a la iglesia eso porque uno tiene que aprender a tener la fe, porque no es fe, si no sucedió, es que ya no, entonces ya no es verdad. Recuerdo que una vez Dios me dijo, pasa toda la gente que quiere ser sanada, que yo la voy a sanar. Y yo les dije, Dios me acaba de decir de que pasen los que quieran ser sanados, que no pasa nada. Si ustedes tienen fe, Dios lo va a sanar. Y oré por uno de los líderes de la iglesia, ¿verdad? Él se llama Carlos Quiroz, y él tenía un dolor. Yo no sabía que él tenía un dolor en la espalda, ya tiempo, sino que yo le puse la mano en la frente y empecé a orar por él, ¿verdad? Por sanidad. Y él me agarró la mano y me dijo, no, pastor, aquí. Y me la puso atrás en la espalda donde él tenía el dolor y me dice, ore por mi columna. Tengo tiempo de estar con un dolor tremendo aquí. Y yo le dije, ¿crees? Sí, creo. Y empecé a orar por él, empecé a orar. Y yo después pasó el tiempo, pues él testificó después que en el momento él no sintió nada. Seguía con el dolor. Se fue para su casa, iba con el dolor. Tiene que subir una cuesta para llegar a su casa y dice que mientras iba más le dolía, pero él dice que decía, pero yo sé que Dios ya me sanó. Amén. Dios me sanó. Y confesaba que Dios lo había sanado. Él creía. Dice que se acostó en la cama todavía con el dolor, pero que cuando se levantó, el dolor había desaparecido. Eso es lo que pasa con la fe. No había pasado, pero yo estaba seguro, él estaba seguro que Dios lo había sanado. Eso es la fe. Entonces, eso tenemos que ir desarrollando uno cada vez. Yo aprendí eso, bueno, recién cristiano, Les dieron un paso 4 años. para crear ¿Sí? ¿no? Adiós. El tutorial dice que ustedes dieron con su señora un gran paso de fe para crear ese Sí, kinder. ya voy a llegar a eso. Solo quiero decirles que, por ejemplo, cómo empecé yo a aprender a tener fe, Ok, amén. ¿verdad? A los 4 meses de ser cristiano, mi esposa estaba embarazada de mi hija y nosotros, pues yo estaba estudiando medicina en este tiempo todavía
Y yo hacía ciertas cosas para poder agenciarme dinero y no teníamos dinero para sacar a la niña, para comprarle ropa, pero la prédica de ese día fue el diezmo, ¿verdad? Hubieron dos prédicas que me tocaron en mi corazón. Primero fue una que la palabra donde dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y yo tenía un problema tremendo y yo creí en la palabra, yo creí, porque es que la clave es creer, pues, ¿verdad? Yo creí. Y yo le dije, bueno, Señor, yo te pongo mi problema en tus manos. Y yo llegué a mi casa, comí y de ahí me vestí para ir a jugar fútbol, porque a mí me gustaba el fútbol. Y me dice mi esposa, ¿y para dónde vas? A jugar fútbol con ese problema que tenés. No, dije, yo mi problema ya se lo dio el Señor. No te preocupes, Dios va a solucionar todo. Y yo estaba seguro, pues, ¿verdad? Y así fue. Y con lo del diezmo también, fíjate que yo, ¿saben cuánto diezmé? 60 lempiras, ¿verdad? Claro, 60 lempiras en ese entonces era bastante. Y le conté a mi esposa que había diezmado. ¿Cómo te pusiste a dar eso si no tenemos ni para sacar a la niña del hospital? No te preocupes, que Dios va a proveer, porque dice la palabra que Él va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y yo lo creí firmemente. Así fue cuando yo empecé a creer, mire usted. Y yo lo creí. ¿Y sabe qué pasó? Jamás habían hecho un baby shower en la iglesia, y la esposa del pastor hizo un baby shower para nosotros. Y nosotros, mire, fue increíble. Recibimos ropa de todo para la niña por docena. Por docena. Tuvimos que ir a regalar porque no se le iba a poner todo. Regalamos a otros niños. Y esa fue la bendición. Así empecé a creer yo, ¿verdad? También empecé a creer sobre mi salud, porque el que era el apóstol de la iglesia, el Calvario en ese entonces, ya partió a la presencia del Señor, se llamaba Norman Parrish. Él dio testimonio de que él tenía problemas, que lo atacaba el diablo con malestares, con dolores y enfermedades. Y de que un día él dijo, Señor, yo voy a creer en ti, no voy a tomar medicamentos, y empezó a creer, dice, y que Dios lo sanaba. Entonces yo también empecé a creer eso. Así fui desarrollando la fe, porque la fe se tiene que poner en obra. Y resulta que un día de esos me pegó un dolor en los riñones. Yo sabía que era porque, como yo estaba estudiando medicina, yo sabía que era un dolor de cálculos, que eso tiene sus características, ¿verdad? Cada uno. Y me tiraba al suelo y del dolor tremendo, y solo en una posición que le llama afectar a uno, que se pone así como acurrucado, acostado en el suelo, es que se le calma y así. Pero ese día yo le dije, Señor, yo no voy a tomar medicamento. Wow. Si me muero, me voy a morir, pero yo quiero creer que tú me puedes sanar. Y yo quiero decirle que como a las 11 de la noche me acosté a la cama y no sé a qué hora me dormí, y al día siguiente amanecí sano, completamente. Desde ese día yo he creído. Yo tengo todo ese tiempo, yo no tomo medicina ni para parásitos, ni vitaminas, ni medicamentos de ningún tipo, ¿verdad? Porque yo siempre he creído. Cuando viene una enfermedad a mí, yo empiezo a creer. La palabra que dice que por sus llagas yo he sido sanado, y que Él ya llevó todas mis enfermedades. Entonces yo lo creo. Él no dice que la va a llevar, ya la llevó, ya fui sanado. Yo sé lo que le confieso al Señor. ¿Me pegan enfermedades? Sí, me pegan enfermedades, claro que sí. Una vez estaba como dicen aquí, desvariando, que está uno que hablando cosas, pues, de la fiebre que tenía. Y mi esposa me decía, te voy a meter las pastillas molidas en la comida porque vos no querés tomar. No, no vayas a hacer eso. Dios me va a sanar, mañana voy a estar bien. Y al día siguiente amanecía bien, ¿verdad? Y siempre ha sido así con Dios, ¿verdad? Ahorita estoy luchando también con otras cosas y yo sé que Dios me va a sacar de ellas. El hecho de que cuando Dios me habló a mí de poder levantar ese proyecto de la escuela, ¿verdad? Dios me dijo que Él me iba a proveer todo. Yo le creí. Simplemente le creí, y salimos con mi esposa a buscar niños, los niños más pobres de aquí de la ciudad. Y le fuimos a ofrecer útiles, uniformes, zapatos, comida. Le ofrecimos todo sin tener nada. Porque creía en la palabra. Y así empezamos. Y empezamos con un kinder, ¿verdad? Empezamos con unos primeros niños, y los hermanos de la iglesia, entre 2 o 3 hacían la comida para darles un plato de comida. Y yo conseguía ayudas con la gente, ¿verdad? Siempre consiguiendo ayudas. Yo me sostengo consiguiendo ayudas, ¿verdad? Hay gente que me conoce, hay gente que yo pido ayuda a otros lados, instituciones, y de repente me dan, y así comencé, ¿verdad? Y empecé dando ayudas, pidiendo estas ayudas,
y lo primero que le pedí fue a la iglesia, y ellos daban este alimento, que 2 o 3 se reunían para dar comida para un día, el otro día otros hermanos, y así empezamos nosotros, ese proceso de fe, y empezamos a conseguir útiles, cuadernitos y cosas así, ¿verdad? Para que los niños pudieran estudiar. Los niños no pagan un 5, no pagan ahí, no dan nada. Es totalmente gratis porque Dios me dijo que nada tenía que cobrar, ¿verdad? A mí me han dicho, si usted cobrara una matrícula, usted podía ayudar de más. No, porque lo que Dios me dijo fue que no les cobrara. Y Dios me va a proveer, no se preocupen. Y yo siempre estoy diciéndole que eso fue en el 2006, cuando empezamos nosotros. Imagínate cuántos años, ¿verdad? Tenemos ya, ¿verdad? Si la pastora... 17 años. 17 años que Dios siempre nos ha provisto. Hemos pasado momentos de dificultad, sí hemos pasado momentos difíciles, claro, pero Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Porque Dios, ¿verdad? Ya hemos sacado 13 promociones de 6º grado. Yo les hago su graduación a todos, siempre al fin de año hacemos una cena donde invitamos a su papá, sus padres, el niño, les conseguimos padrinos de la misma gente de la iglesia para que les den su regalito, ¿verdad? Y así los graduamos a ellos y les hacemos la celebración todos los años. Solo en el tiempo de pandemia no lo hicimos. Ahorita estamos preparándonos porque el 2 de diciembre ya le vamos a hacer la graduación a los que se gradúan de kinder y los que se gradúan de 6º. Y ya estamos, yo sé que Dios me va a proveer, yo no me preocupo porque yo he aprendido a creer en Dios. Amén. Es que fíjense que quiero decirle a la gente que no, diga. Que Yahvé es Jireh, el Dios proveedor, ¿verdad? Sí. Y que su estructura, su parte de su esencia, yo proveeré, pues, es así, pues. Qué lindo, todo depende de que nosotros creamos lo que él dice. Así es. Yo le digo a la gente, fíjese, le digo a la gente que ustedes le creen más al diablo que a Dios. Sí, la gente le cree más al diablo. De eso, si hay un poco, porque uno pierde la fe, es que está sacando espacio de lo que Dios nos dice y se llena los pensamientos te llenan. Vas a mandar las 100 cajas, y seguro que tienes con qué mandar las 100 cajas. No la va a mandar, claro. Tiene. ¿Ah? La va a mandar. Fíjense que cuando nosotros le damos la comida a los niños, nosotros mirábamos que los niños no se comían toda la comida. Ajá. Y un día le pregunto yo, ¿por qué no te comes toda la comida? No, es que le llevo a mis hermanitos que no tienen que comer. Así ha pasado, sí conozco esos casos. Entonces, yo empecé a orar al Señor por un comedor infantil y como a los 3 meses me dijo un norteamericano, fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Ellos venían para una campaña evangelística, quien tenía que ir a recibirlos era otro pastor, pero andaba en Costa Rica y me llaman a mí que si yo los podía ir a recibir. Yo les dije que sí, como no, yo les fui a enseñar dónde iba a ser la campaña y los llevé a la escuela, conocieron en la escuela, me pidieron información y yo estaba orando por el comedor y él me llama por teléfono y me dice, fíjate que hay un norteamericano que quiere donar $1,000 a un comedor para que le den comida a los niños. Wow. Entonces le digo yo, y tengo 3 lugares que puede ser, le digo, te pido para que ores. No, si ni sigo orando, si es para mí, le digo, sí que ya tengo pidiéndole al Señor, ese dinero es para ti, para esta escuela. Amén. No, me dice, tengo que orar, me dice. Bueno, él se fue a orar y de ahí me llamó y me dijo, sí, me dijo Dios que era para ustedes. Qué bueno. Y así empezamos también con esa ayuda, mira que nosotros ni siquiera la pedimos, Dios la manda, pues, porque ahí es donde podemos ver que cuando uno tiene fe, Dios responde. Tanto. Bueno, pudiera hablar tantas cosas de la fe, ¿verdad? Porque aquí lo importante es que nosotros le creamos a Dios y no al diablo, porque el diablo nos puede decir un montón de cosas, pero el diablo es mentiroso. El que es verdadero es Dios. A él es que tenemos que creer. Claro, el diablo si Dios dice que él ya me sanó, yo le creo que ya me sanó. Amén. El diablo... Si él dice que me va a proveer, yo le creo que me va a proveer. Yo le digo a la gente, mire, yo puedo hacer que no tenga nada de que comer. Yo no me preocupo, yo me voy a dormir tranquilo. Yo sé que mañana voy a comer. ¿Cómo? No sé, pero yo voy a comer. Y yo les cuento que alguna vez les digo yo que no tenía nada que comer. Les digo yo, fíjate que recién llegado aquí a San Marcos, imagínese usted, y yo me arrodillé como a las 10 de la noche orando al Señor, ¿verdad? Le dije, Señor, no tengo nada que darle de comer a mi familia mañana, Señor. Necesito que me proveas. Y yo me acosté a dormir. A las 7 de la mañana me estaban tocando la puerta.
y una muchacha y me dice, fíjate que aquí le manda, no recuerdo ahorita el nombre, ¿verdad? Es de apellido Calderón, ella le manda esta caja, una caja grandísima llena de comida, de estos alimentos. Yo ni la conocía, no sabía quién era. Pero ya Dios, quiero que la gente entienda, mire, cómo es, ya Dios conoce mis necesidades. Así dice la palabra. Dice la Biblia que antes de que yo las pida, ella las conoce. Eso es correcto. ¿Cómo puedo comprobárselo? Esta señora no compró desde la mañana, porque a las 7 de la mañana me llevaron. Esa señora no compró desde el día anterior. Ya yo le había puesto en el corazón a ella antes de que yo le pidiera a Dios. Qué lindo. Y si le contara tantas experiencias que he ido aprendiendo, ¿verdad? Pero para que la gente entienda, Dios es mi proveedor. Dios, yo no tengo nada. Yo si no tengo nada que comer, no me preocupo. Yo sé que mañana voy a comer y el día siguiente como. ¿Verdad? Yo me sorprendo que a veces me para esta gente en la calle que ni siquiera es cristiana y ve que pastor que le quiero dar esta ofrenda. Hasta 5,000 empiras. Y, Dios mío, solo Dios puede hacer esas cosas. Dios sabe qué necesidad tiene uno, pues. ¿Verdad? Y ya, pues, muchas de esas ofrendas las pongo en la escuela porque yo no tengo tantos fondos como para sostenerla y lo que me dan, pues, va para la escuela. ¿Verdad? Pero Dios nos ha sacado adelante. Amén, amén. Qué obra tan loable, porque es con los niños y educarlos en Cristo desde chiquito. Y la palabra te dice, educa al niño desde pequeño y ya verás todos los resultados. No lo dice hacia el final, pero ese es la metáfora que hago, ¿verdad? Porque quien tiene sembrado la palabra, la visión que Dios sabe que eso va a germinar. En estos días leí que Honduras es uno de los países más evangelizados de Centroamérica. Mire, yo pensaba que era Guatemala, ¿no? Sí. Y no, dice, esos datos que estaba leyendo de las encuestas Gallup, decía que no, que era Honduras. Entonces me llamó la atención. Y usted que está en Honduras, usted que conoce el movimiento de cristianos en Honduras, ¿qué cree que está pasando? ¿Qué tenemos que aprender Latinoamérica de Honduras? O el mundo de Honduras para seguir creciendo en el evangelismo y que la palabra se siga difundiendo en nuestro país. Bueno, aquí lo que hay que hacer es cumplir la misión que Dios nos dio, de predicar el evangelio, de ir a buscar a la gente. No podemos estar esperando que la gente nos busque a nosotros. Eso ha pasado más en Honduras que en otro país. ¿Qué tiene Honduras de especial que se ha fomentado más el cristianismo que en otros países como, por ejemplo, Guatemala, pues porque lo tienen a ustedes ahí, Salvador, Venezuela, donde yo soy, en fin? ¿Qué ha hecho Honduras mejor que nosotros? Mira, yo pienso que en primer lugar es que Dios tiene un especial cariño por Honduras. Amén. Siempre lo he considerado así. Guatemala era el país antes que tenía más gente cristiana, ¿verdad? Y ahora pues vimos esa encuesta que es Honduras, ¿verdad? Lo que significa que estamos haciendo un trabajo de hablarle a la gente. Pero quiero decir algo también, porque esto contrasta con la violencia, con la corrupción, con las cosas que están sucediendo en nuestro país, contrasta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habiendo tanta gente cristiana, estamos viviendo todavía estos periodos de tiempo. Y yo pienso que son dos razones. Uno, que la gente ha aceptado a Cristo, pero no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. Okay. La mayoría, ¿verdad? Y la otra es que a veces nos acomodamos, porque Dios nos ama y nos cuida, nos acomodamos y no seguimos clamando por nuestro país, por nuestra ciudad, ¿verdad? No seguimos siendo testimonios. Entonces, por eso se está llevando a cabo esto. Claro, nosotros sabemos que todas estas cosas tienen que pasar según lo que dice la Biblia. Sí, correcto, eso es verdad también. Eso lo sabemos, pero también tiene que haber una diferencia. Si nosotros somos tantos cristianos, tiene que haber una diferencia. Claro, un impacto. Y eso es lo que nos pasa. Quiere decir que no. Sí, quiere decir que como cristianos no estamos dando testimonio. La gente, tenemos que dar testimonio, tenemos que llegar a tener ese encuentro con Cristo para que podamos hacer una mejoría todavía en esto y que toda nuestra nación se convierta a Cristo y así también puedan hacer otro tipo de otras naciones, pues, ¿verdad? Pero creo que nos hace falta ese compromiso con Dios. A pesar de que
estamos catalogados como el país de Centroamérica que es más evangelizado, que tiene más cristianos. Pero debe haber ya un impacto que no es el que nosotros aspiramos, ¿verdad? Pero debe haber ya un impacto grande en la sociedad cuando hay más iglesias y más convertidos, que no sea el que usted y yo pudiéramos esperar que lleguen a transformar la sociedad en sí, ¿verdad? Pero debe haber un gran crecimiento también, mucho más iglesias, mucho más trabajo cristiano, en fin. No es gratis que hayan llegado a hacer. Sí, yo pienso que también, ¿Mm? yo pienso que también, ¿cómo estaríamos si no tuviéramos ese número de cristianos? Esa es la otra parte de la política. ¿Verdad? Correcta. Hay que ver también esa parte, no solo ver un lado, sino que a raíz de que estamos con más cristianos, no tenemos una corrupción tan grande, una desgracia tan grande en nuestro país, una violencia y todo eso, porque nos detenemos gracias a Cristo, ¿verdad? Y pues falta ese 52% de personas que no tienen a Cristo en su corazón y tenemos que seguir luchando para alcanzarlo para Cristo, para que este país sea diferente. Amén. Correcto. Mi última pregunta, pero después los voy a invitar a que haga una confesión de fe. ¿Qué le está diciendo Dios en este momento a usted? En su momento de intimidad, ¿cuál es el mensaje ahorita prioritario que Dios le está enfatizando en esas conversaciones, en esa intimidad que usted tiene con Dios en la madrugada? El mensaje que Dios nos da es que busquemos más de Dios, que busquemos más de Él. Todas estas cosas que están pasando, el objetivo es que busquemos de Él, no que nos alejemos de Él, que es lo que está haciendo la gente. En vez de acercarse, se está alejando. Que busquemos más de Él, que tengamos un encuentro verdadero con Él, una comunión con Él, y que nosotros demos un testimonio para que podamos llevar la palabra a todas las criaturas de este lugar y que así Cristo verdaderamente sea el Señor de este lugar. Amén, perdón. Amén, amén. Sí, yo creo que en estos tiempos tan difíciles y que vendrán cada día peores, ¿verdad? El llamado tiene que ser acerquémonos más a Cristo, porque lo que viene es mucho más fuerte. Así es. Bueno, pastor, Mucho más. siempre me encanta que los pastores a que invito hagan un llamado para que cualquier persona que nos esté escuchando quiera saber y quiera sentir toda esa belleza de ese Cristo que nosotros tenemos en nuestros corazones, que ya fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre y que es una vida completamente distinta, que la gente cree que no, que son unos fanáticos, que no. Esto está basado en el amor, en el respeto, en el compartir, en un ser humano mucho mejor, mucho más hermoso. Además, esta es la vida, esta es la verdad y este es el camino. Así que me gustaría que usted haga esa invitación. Bueno, primeramente decirle que no hay nada mejor que tener a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Como le dije, yo dejé mi carrera, no me arrepiento, ha sido 1000 veces mejor, no me falta nada, todo como si yo hago la voluntad de Dios, Dios provee todo lo que yo necesite. He tenido un hogar feliz, una vida tranquila, con paz, sabiendo descansar en Dios, ¿verdad? Pero tenemos que buscar de Dios, tenemos que recibirle como nuestro Señor y Salvador. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos tener esos beneficios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros lo recibimos, nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Juan 1:12 dice, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos derecho a la herencia. ¿Y cuál es la herencia? ¿Cuál es el testamento? El Nuevo y Antiguo Testamento que se refiere a la Biblia. Ahí están todas las bendiciones que podemos tener, pero también está lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y yo les animo, yo voy a hacer un llamado, ya voy a hacer una oración, pero les animo que busquen de Dios. Su vida va a cambiar completamente. No le ofrezco que no va a tener problemas, no. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero recuerden que yo he vencido al mundo. Y dice otra parte, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, Dios está con nosotros. Eso es lo principal cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice, mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Necesitamos a Cristo para que nuestra vida cambie. Sin Él no podemos cambiar. Alejado de mí, nada podéis hacer. Yo quiero hacer un llamado, una oración. Aquellos que quieran recibirle, mire, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar.
esto no tiene nada que ver con religión. Yo me llamo cristiano, yo no me llamo de ningún tipo de religión. Cristiano, porque la palabra de Dios dice que se le llamó por primera vez a los discípulos cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo, hablaban de Cristo, hablaban como Cristo, actuaban como Cristo. Entonces, nosotros queremos hacer eso. Un cristiano es aquella persona que va a vivir como Cristo vivió, a actuar como Cristo actuó, a hablar como Cristo actuó, ¿verdad? Con ayuda de Él. No es que vamos a... Yo también era una persona increíble, no creía que yo, gracias a Dios, nunca bebí ni fumé, pero era mal hablado y tenía otros pecados. Y Dios me liberó de todas esas cosas y me ha ayudado a vivir una vida mejor. ¿Sigo luchando con el pecado? Seguimos luchando con el pecado, porque dice la palabra que todos somos pecadores, pero con la ayuda de Dios vamos adelante. Cada día vamos venciendo más y vamos mejorando. Esto no tiene nada que ver con religión. Jesucristo no vino a dejar religiones. Jesucristo vino a dejarle su amor a cada uno de nosotros. La salvación es para todo aquel que quiera. Aquel que le quiera recibir en su corazón va a ser salvo. El que haga su voluntad va a ser salvo. Y quiero hacer una oración si usted quiere recibirlo. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz para salvarme, para limpiarme de toda maldad y darme vida en abundancia. Amén. Te pido que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida, que me cambies, me transformes y me ayudes a ser como tú quieres que sea. Quita todo lo malo de mí y pon lo que tú quieres poner en mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad cada día. Espíritu Santo, dame la fortaleza, dame la voluntad para seguir adelante en tu camino y no apartarme de él nunca. Gracias, Padre. Amén y amén. Mire, busque de Dios, lea la palabra, escudriñela, ¿verdad? No crea todo lo que digan los predicadores de cualquier religión. Mire si está escrito en la palabra y busque de Dios y sírvale a Dios de todo corazón. Y haga la voluntad de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén, qué lindo, qué lindo. Gracias, pastor. Muy agradecida por aceptar esta invitación. Vamos a ver cuando Dios nos pone en el camino y vamos a vamos a esa iglesia y nos conocemos personalmente. Muy agradecida por las bellezas que nos dijo en el nombre de Cristo. Realmente siento que es un gran embajador de Dios y eso tiene méritos ante los ojos de Dios para glorificar y honrar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias una vez más y a los amigos, bueno, hasta un nuevo episodio, cuando Dios diga. Bendiciones, se les quiere. Te damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios.